Bienvenidos a este nuevo espacio de crecimiento espiritual, donde juntos, a través de sermones, a través de estudios, a través de lives, a través de muchas dinámicas, vamos a crecer en la fe. Vamos a conocer cuál es el contexto histórico, contexto cultural, vamos a conocer cuál es el estudio exegético. Juntos nosotros vamos a aprender a estudiar las escrituras para luego poder aplicarlas a nuestra vida. Así que te invitamos, si aún no lo has hecho, a que te puedas suscribir a este canal, puedas activar las notificaciones para que YouTube te pueda recomendar y claro, puedas aplicar estos mensajes a tu vida, recordando que tú vas a ser el protagonista, junto a dependencia del Espíritu Santo, de tu crecimiento espiritual. Yo solamente seré un instrumento utilizado con la mayor humildad y también con el deseo mayor de poder ser ese referente de parte del Espíritu Santo para que tú puedas crecer en la fe. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro primer sermón de esta serie, el cual va a estar titulado Quebrantado por la santidad, enviado por la gracia. Así que con una oración en nuestros corazones iniciamos este sermón. Amado Padre, venimos delante de tu presencia con la intención de poder crecer en la fe. Te pedimos que nos permitas, bajo tu dirección, compartir este mensaje de bendición para muchas vidas. Rómpenos, quebrántanos, queremos hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Todos nosotros vivimos en tiempos de mucha confusión y eso no es algo que tengamos que explicar demasiado, porque tú y yo lo sabemos. Pero, primariamente, hay una confusión donde el ruido de las opiniones humanas ahogan ese susurro que Dios tiene al presentar su presencia en nuestras vidas. Hay una crisis de identidad extremadamente grande, una pérdida del sentido de qué realmente significa la misión, quién es el comandante de la misión, y eso siempre sucede por una supremacía, una superficialidad en el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Muchos de nosotros queremos ser usados, pero pocos de nosotros queremos ser purificados. Muchos deseamos ser influyentes, pero pocos de nosotros queremos tener una intimidad con aquel que es santo, aquel que es dueño de la santidad, aquel que la comparte con nosotros. En este contexto, del cual se ha presentado, la historia de Isaías pues se vuelve sumamente relevante. Antes de él ser la boca de Dios, de él ser el mensajero de Dios, tuvo que ser confrontado por su gloria. Y eso lo vamos a ver con mucho detenimiento. Antes de Isaías ser enviado a presentar el mensaje de Dios a las naciones, especialmente a su pueblo, él tuvo que ser quebrantado en el trono. Isaías capítulo 6 no es solo un llamado para ver la vida de un profeta, es el modelo de cómo Dios presenta su santidad, la cual transforma, purifica y luego entonces a ese que es transformado lo envía. Hoy, a través de unos pocos minutos, juntos nos vamos a sumergir en esta narrativa para poder comprender ese encuentro celestial mientras juntos nos preguntamos, ¿hemos visto al Señor como lo vio Isaías? ¿Hemos escuchado su voz como Isaías la escuchó? ¿Estamos listos para responder, heme aquí, Señor? Con un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón deseoso de entender para aplicar. Estudiamos toda la escritura para poder entender esa vida de Isaías, esa visión y el llamado que Dios también hace a nosotros. Lo primero que vamos a hacer para entender las escrituras es ver el contexto histórico e inmediato, el cual nos permite a nosotros pues tener una claridad mucho mayor al momento de hacer la interpretación en dirección del Espíritu Santo. Dice aquí el versículo del capítulo 6, que es el que estamos leyendo, desde el versículo 1 en su principio. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Estamos hablando de lo que Isaías estaba viendo, la visión que Isaías pues tomó desde el capítulo 6.
Y el escenario histórico nos presenta que el rey Usías, el cual el texto indica, el año que murió el rey Usías, vio al Señor. El rey Usías, también llamado y conocido como Azarías, reinó por 52 años. Y eso usted lo puede ver en 2 de Crónicas, su capítulo 26. Su reinado fue un reinado que trajo ciertas prosperidades al pueblo de Judá. Su reinado trajo, escuchen bien, expansión militar, trajo prosperidad económica y también trajo estabilidad política a la nación de Judá. Pero, a pesar de él hacer esas cosas para el pueblo que pertenecía al Señor, pasó los límites. Siempre hay límites que nosotros tenemos que tener muy claro que no podemos pasar. Él cruzó los límites sacerdotales, entró en el templo y quemó incienso. Eso era imposible, porque Dios mismo lo había establecido, para otros que no fuesen de la tribu de Leví, otros que no fuesen sacerdotes, otros que no fuesen sumos sacerdotes. Y esa historia lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 26, los versos 16 hasta el 21. Por sus acciones fue castigado con la lepra hasta su muerte. Su orgullo lo llevó al aislamiento. Él no se postró delante de Dios, no pidió perdón, no pidió excusas, sino que su orgullo lo llevó a aislarse, y esto simboliza una condición espiritual, el cual presentaba también toda la nación. Tal cual es el líder, va a ser la nación. Lo que estaba viendo, o lo que se escenifica que vivió este rey, era la misma condición del pueblo. Esa muerte, pues, también hizo una transición política y una incertidumbre económica increíble en el pueblo. Y te invito a ti también a poder estudiar más de la historia para que puedas comprender mucho más. Esta muerte también, pues, comprometió de forma espiritual en decadencia al pueblo. Y por último, esta muerte también permitió o incrementó que esta nación dependiese más de los reyes que depender de Dios. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Esa nación que debía ser guiada solamente por Dios, dirigida por los hombres establecidos por Dios, donde ellos tenían la confianza en Dios, era la nación que confiaba más en esos líderes que en el Dios de los dioses. Entonces, entrando ya a más profundidad, cuando Isaías comienza a ver la visión, que el texto que ya presentamos, en el versículo 1, donde Usías, rey, muere, entonces Isaías ve al Señor. La palabra Señor en el hebreo, el cual aparece en el texto, es un énfasis a la autoridad soberana de ese Dios que está sobre todo. El verdadero rey no había muerto. Por eso el texto comienza presentando de que en el año que el rey murió y sució, vi yo al Señor. El Señor automáticamente estaba dando a entender, no importa quién haya muerto, yo soy el Señor. Esto implica que cuando los tronos terrenales caen, el trono celestial permanece firme. A pesar de que el mundo arda, Dios permanece firme. Nuestro Dios no puede ser doblado. Y eso tiene que estar muy claro en tu mente. Dios permanece firme. Y es por eso que la segunda parte del estudio que estamos realizando, de esta visión y anexos de Isaías, sigue diciendo el texto: vi yo al Señor sentado sobre su trono alto, un trono que es sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Qué hermoso, qué maravillosa visión Isaías estaba viendo. Cómo la gloria de Dios, cómo ese trono sublime, alto, era lleno, todo el templo estaba lleno. Imagínate ese templo, que probablemente se estaba refiriendo al templo celestial. Lo que Isaías estaba viendo era ese trono celestial, algo que nuestras mentes finitas jamás podrán experimentar hasta el momento que seamos glorificados totalmente. Esto que Isaías estaba viendo no se refería a algo terrenal, y eso nosotros lo confirmamos en Hebreo capítulo 8, versículo 5. La visión que
Isaías está viendo, une al cielo y a la tierra. ¡Qué hermoso! Y muestra la escena de la sala del trono, así como es vista en Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4. Ese borde, esa falda que presenta el texto, en el hebreo es shulach, que representa la majestad, la dignidad y el dominio. ¡Qué increíble! Voy a repetir una vez más. Esa falda o ese borde que presenta la visión representa la majestad, la dignidad y el dominio. Es la misma gloria de Dios. Representa a como un rey cuyo manto inunda todo el palacio. No hay espacio para otro trono. Escucha esto muy bien. No hay espacio para otro trono. La gloria de Dios, la presencia de Dios, la majestividad de Dios se presenta y llena todo. No hay espacio para nada más. Todo es lleno con su gloria. Dentro de la misma visión, también Isaías ve serafines. Versículos 2 y 3 dice, por encima de él habían serafines, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Pero aquí, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. No es un espacio en el cielo, todo el cielo. No es un espacio en la tierra, toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria. La palabra serafines, en el hebreo original, es serafín, que significa ardientes. Es la única mención de ellos en toda la escritura, lo que vemos en Isaías. Incluso estos seres que son santos cubren su rostro y sus pies ante la presencia de Dios. Y esto demuestra que ellos son reverentes y reconocen su indignidad. Nadie está por encima de Dios. Nadie está por encima de esa gloria. Ellos tenían que hacer reverencia independientemente estaban siendo santos, porque toda santidad y toda gloria viene únicamente de Dios. La frase repetida, santo, 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 es una frase que presenta un trisagio. Un trisagio, en hebreo, es la representación intensificada del significado que está presentando. Repetir 3 veces esa frase hace un énfasis fuerte, extremadamente fuerte. Y hago este énfasis también con la voz para que tú entiendas que es fuerte, extremadamente fuerte. Ningún otro atributo en la Biblia que haga énfasis en Dios se repite 3 veces. Dios es amor, pero no se repite. Dios es amor, amor, amor. Dios es justo y hace justicia, pero no se repite. Dios hace justicia, Dios es justo, Dios es justo. Pero ¿sabes cuál sí se repite? Dios es santo, santo, santo. Y la palabra santo en el hebreo es kadach, la cual significa apartado, otro, trascendente. Dios no solo es moralmente perfecto. A veces pintan a Dios como moralmente perfecto. Él no solo es moralmente perfecto, que lo es categóricamente diferente. Él es algo diferente a lo que nosotros hoy podemos imaginar. Dios es santo, santo, santo. Toda la tierra, el verso presenta que toda la tierra fue llena de su gloria. Gloria en hebreo es la palabra kavat. Y esa gloria implica un peso extraordinariamente increíble. Esa gloria representa a sustancia, reputación. La gloria que es presentada es ¿qué es Dios? ¿Qué representa Dios? ¿Qué los demás van a ver de Dios? Aunque está entrando desde el cielo, su gloria llena toda la tierra. Gloria a Dios.
La gloria de Dios llena toda la tierra. La sustancia de Dios, la presencia de Dios impacta toda la tierra. La reputación de Dios, quién es Dios, trasciende toda la tierra. Él es santo, santo, santo. En Dios no hay separación entre lo que es físico, lo que es espiritual. Él es santo, santo, santo y llena la tierra, llena lo físico, llena lo espiritual. Gloria a Dios por eso. Pero dentro de toda esa narrativa, tenemos un personaje que está viendo todo. Está viendo los serafines, está viendo la gloria de Dios, está viendo que cubre la tierra. Y él entonces, Isaías, entra en crisis. Versículo 5 comienza diciendo, ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Versículo 5 del capítulo 6. Isaías pronuncia la palabra ay, una palabra que es profética de juicio. Isaías estaba conociendo su condición. Ay de mí. Wow, ¿qué va a pasar conmigo? Toda la tierra, la gloria de Dios. ¿Y yo? Ay de mí hoy. Pobre de sí mismo. Isaías estaba pensando en él, ¿qué va a pasar conmigo? Y dice la palabra, soy muerto. Él reconoce su condición, él reconoce su pecaminosidad, reconoce que está muerto el pecado. Y la palabra muerto aquí, en el hebreo, es nitmeti, que significa arruinado, destruido y literalmente cortado, separado. Isaías estaba conociendo que el pecado lo separa de Dios. El pecado lo separa de entender su gloria. El pecado lo separa de estar en relación con Dios. Su vida está arruinada. Nuestra vida con el pecado está arruinada. Nosotros estamos destruidos. Literalmente, Isaías entendió que estaba cortado, separado. No había esperanza. ¿Pero por qué? Isaías entonces comenzó a explicar, soy un hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo que es de labios inmundos, mi condición es inmunda, las personas que me rodean son inmundas, mi vida es una vida inmunda, no hay misericordia para mí. El énfasis de él presentar los labios conecta directamente cuál es su llamado, un llamado profético. Isaías, a pesar de todo eso, reconocía que su llamado era ir a presentar el mensaje de verdad. Él lo reconocía, pero también reconocía su imperfección. Conocía que era imposible por su condición. Isaías estaba reconociendo que no es digno, jamás será digno de hablar en el nombre de un Dios santo. Pero ahí es donde entra entonces lo interesante. No es que te sientas digno porque nunca lo vas a hacer. Yo no soy digno de estar en estos momentos presentando este mensaje. Ninguno jamás seremos dignos. Isaías lo entendió y lo presentó con tanta seguridad. Ese profeta que es indigno antes de presentar el mensaje necesita ser purificado primero. Tú que estás viendo, antes de presentar el mensaje de verdad, necesitas ser purificado. Y lo mismo me lo digo a mí. Antes de presentar este mensaje, yo necesité y seguiré necesitando ser purificado. Porque somos indignos, estamos cortados, estamos separados. Nuestra condición actual nos separa de la santidad de Dios a pesar de que ésta llene toda la tierra. Y ese es el énfasis que tienes que entender. Nuestra condición nos separa, estamos cortados. Pero gloria a Dios que hay una esperanza, hay una oportunidad. Y eso fue justamente lo que Isaías vivió en este contexto que estamos rompiendo en pedazos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines. Recuerden, los serafines estaban en medio de la gloria de Dios, con el carbón encendido, que ahora lo vamos a explicar. Y con un carbón encendido tocó mi boca. Recuerden que la debilidad que Isaías estaba presentando era su boca, pero
el serafín enviado por el más santo de todos los santos, justamente con la misma gloria de Dios, con el mismo carbón, lo que él piensa que es su mayor debilidad, porque es su mayor debilidad, pues lo toca. Y no le toca un pie, no le toca un brazo, le toca el labio. ¿Pero por qué? El carbón encendido del altar representa el holocausto. Es un símbolo de sacrificio. No para destruir la vida de Isaías, que ya estaba destruido por el pecado, sino más bien para purificar su vida. Antes de ir a presentar el mensaje a Isaías, necesitaba ser purificado. Antes de salir tú a presentar el mensaje, necesitas ser purificado. Nuestras vidas necesitan ser purificadas. Es quitada la culpa, como sigue mencionando el texto, es sur. Y limpio de pecado, como presenta el texto, es capar. Sur presenta, en el contexto original, remueve, aparta. Y es interesante. El Señor remueve la impureza del pecado y te aparta para Él. Voy a repetirlo otra vez. El Señor remueve la impureza del pecado y te aparta para Él. Capar indica cubrir, reconciliar. ¡Oh, gloria a Dios! Él no solo te corta, te remueve, te presenta, te aparta para Él, sino que entonces, en su gloria, Él te cubre y te reconcilia y te permite con tu decisión permanecer con Él por siempre. Antes de presentar el mensaje, necesitamos ser removidos, ser apartados, ser cubiertos y ser reconciliados en el Señor. Qué mensaje tan poderoso. Qué mensaje tan poderoso. Y este mensaje solamente nos lleva a una visión específica, un lenguaje levítico, un guiño, una porción de lo que fue el mensaje de la expiación, lo que vivió el pueblo de Israel en el Yom Kippur. Isaías experimenta una expiación personal. Una expiación personal, una limpieza de pecado. No hay tiempo ahora para explicar todo. En otro momento lo vamos a hacer. Pero lo que tienes que entender, que esa expiación, esa limpieza, ese remover el pecado, ese apartar para Dios, ese cubrir, ese reconciliar, fue una iniciativa divina. Una iniciativa divina. Nuestra relación con Dios siempre será una iniciativa divina. Y finalmente, luego de toda esa experiencia, el versículo 8 indica, por una iniciativa divina, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién? Hay alguien. Y observa cómo todo cambia. Dios ya no está presentando un serafín en el texto. Dios ya no se está presentando como uno que está sentado en el trono. El texto no está presentando solamente a una persona sentada en el trono. No está presentando diferentes serafines. Ahora el texto cambia plural. Recuerda, fieles al original. Cambia a un plural. Ya no se habla de un solo Dios, que nunca fue así. Se habla de un plural, nosotros. Y eso es un eco directo a Génesis 1:26. Hagamos al hombre. Esta es una deliberación a la Trinidad. Una deliberación trinitaria. Y eso se confirma en Juan 12:41, donde se vincula a esta visión con el mismo Jesús. Juan lo confirma más adelante en el capítulo 12, versículo 41, que Jesús también estuvo presente en ese momento. No es una coerción, es un llamado. No es una orden, es una invitación a participar de la misión. Pero antes de todo eso,
Isaías necesitaba ser purificado, necesitaba ser removido del pecado, necesitaba ser apartado para Dios, necesitaba ser cubierto, necesitaba ser reconciliado con Dios. Y después de todo eso, que viene la misión, Isaías, ya él entendía que no estaba siendo condenado, sino que estaba siendo limpio. Responde sin ningún tipo de titubeo, con toda seguridad de que Dios lo estaba llamando. Heme aquí, que en hebreo es Hineni, envíame a mí. Qué poderoso mensaje. Heme aquí, Hineni, envíame a mí. Hineni no es la primera vez que aparece en las Escrituras, sino que en Génesis capítulo 22, versículo 1, Hineni fue dicho por alguien que vivió la misma experiencia con diferente contexto que Isaías. Y ese fue Abraham. Después de recibir el mensaje de Dios, después de tener esa intimidad con Dios, él dijo, Hineni. Éxodo capítulo 3, versículo 4, el patriarca Moisés, que liberó al pueblo de Israel, antes de ser enviado, tuvo una relación íntima con Dios. ¿Y qué palabra dijo también? Hineni. Esta palabra denota que a pesar de todo, con toda responsabilidad, yo acepto el llamado. Yo acepto con responsabilidad el llamado de Dios. Isaías aún no conocía los detalles de la visión. Y eso te lo puede ver en los siguientes versículos, del 9 hasta el 13. Pero confiaba en aquel que lo estaba enviando. Gloria a Dios. Isaías, a pesar de no conocer todo, confiaba en quien lo estaba enviando. Este mensaje que hemos presentado en el día de hoy no se trata de un profeta, es el patrón del llamado en las Escrituras. Moisés, ante la zarza ardiente, recibe el llamado por el fuego divino. Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca, recibe el llamado divino. Pablo, de camino a Damasco, cegado por la luz, luego fue enviado, recibe el llamado. Y en última instancia, Jesús mismo entra a este mundo, no solo como un profeta, sino como el mensajero supremo de parte de Dios, para limpiar, llamar y ser enviado y enviar a otros. Todos reciben el llamado. Y hago la pregunta para ti en este momento. Después de haber entendido el mensaje, haber escuchado, haber reflexionado, ¿has visto tú la santidad de Dios? ¿Has permitido que su carbón, su presencia, su purificación te separe, te cubra, te restaure, toque tus labios, quite tu pecado, quite tu culpa, rompa en pedazos tu orgullo? ¿Lo has permitido? ¿Lo has visto? ¿Lo has experimentado? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿A quién enviaré? Esta generación no necesita cristianos ruidosos, escúchalo bien, cristianos ruidosos, sino cristianos limpios, llamados y valientes. Si tú hoy estás dispuesto, no esperes las circunstancias perfectas, más bien di, Hineni, heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame, Señor, a mis familias. Envíame, Señor, a mi generación. Envíame, Señor, a mi ciudad. Envíame, Señor, a personas que están a la distancia, presentarle a la verdad a través de las pantallas. Envíame, Señor, a mi trabajo. Envíame, Señor, a cada territorio de esta tierra. Heme aquí, Hineni, envíame a mí. Es el deseo de Dios que hoy nosotros aceptemos el llamado con coraje,
con humildad y con confianza en quien nos transforma, nos cubre, nos separa, nos protege y nos envía a cumplir la misión. Si esa es tu voluntad, escucha esta oración y repítela en tu corazón. Santo Dios, alto y sublime, hoy postro mi corazón, mi mente a tu majestad. Confieso con mis labios que son impuros, que mi vida se compromete a hacer tu voluntad. Tócame una vez más con tu fuego purificador. Restaura mis hombros, restaura mi vida, restáurame para que hoy encienda y entienda tu misión, porque yo soy tuyo. Envíame y en el nombre de Jesús cumpliré tu misión. Querido Padre, gracias por la oportunidad de poder compartir este mensaje. Vidas, oh Señor, necesitan entender que ya tú has preparado todo lo necesario para que ellos sean apartados, cubiertos y transformados. Oh Señor, deseas tener esa relación íntima con ellos antes de ellos salir a cumplir la misión. Haz tu voluntad en sus vidas y en tu nombre serán más que vencedores. Gracias a la oportunidad, oh Dios, que nos permites de ir a presentar tu mensaje. Gracias por la oportunidad que me das de presentar esta palabra que transforma a todo aquel que permite que el Espíritu haga su parte. Oramos agradecidos a Dios, confiando de que iremos a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así como este mensaje ha sido de bendición para ti, te invitamos a que si aún no lo has hecho, lo compartas con otros después de haber escuchado. Que permitas que el Espíritu Santo toque tu vida, que tomes acción, que confirmes todo lo que has escuchado y que tu vida sea una bendita diferencia donde quiera que vayas. Dios te bendiga una vez más. Recuerda compartir con otros, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Más mensajes, estudios, grandes cosas están por venir, pero tú necesitas primero estar en relación con Dios y luego entonces compartir el Evangelio con otros. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.